Bueno, muy buenos días a todos. Estamos en vivo y en directo con la señora Brenda Carlini, una cañadense que ya hace unos años. ¿Cómo te va, Brenda? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, Que buenos te has mudado a días. Buenos Aires porque allí has Sí, estudiado de coreógrafa y ya te has recibido. Tenés sí, mucha relación con la producción y también con la música. ¿Es así? es así. Sí, 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 un resumen bastante amplio, pero debajo de ese paraguas sucede todo, vamos a decirlo así. Bueno, ¿cómo nace la idea de irte a Buenos Aires a estudiar? Y Eh, ir a algo atípico de lo conservador, porque todos consideramos que nuestros hijos tienen que ser médicos, abogados, contadores, ¿no? Y esto es totalmente informal. sí, atípico, más que informal, porque es muy profesional todo Sí, sí, claro, sí, sí, el sí, trabajo sí, que hacemos. claro. Pero sí, igual entiendo lo que vas. Hace 15 años que vivo acá en Buenos Aires. Apenas terminé la secundaria, ya hacía años que sabía que yo iba a venir a estudiar acá, mis viejos allá, que ya los conoces, hicieron su parte también, apoyando esa decisión mía. Yo bailo desde que tengo 3 años, siempre me quise dedicar a la danza, o por lo menos era lo que tenía, tuve siempre, me dediqué al arte toda la vida, y era lo que se respiraba en casa también, además de las ventas y el arte, por eso digo que soy productora. Entonces, eh, encontramos esta carrera, que es la licenciatura en composición coreográfica con mención en danza teatro, ese es el nombre larguísimo que tiene, en la Universidad Nacional de las Artes, que para entonces no era universidad todavía, era un instituto universitario. Es una universidad pública, es la única universidad pública de arte que existe en Latinoamérica, para no decir en Iberoamérica, es decir, es un orgullo nacional esa universidad. Y no me vine yo sola, también vino Milva Leonardi, Julián Castro, somos un equipo de cañadenses acá, egresados de la misma universidad y haciendo las carreras a la par, bueno, que nada, muy, muy interesante. Y bueno, y ahí eso, en el 2010, cuando llego acá a Buenos Aires, estudio, hice la carrera más o menos en 4 años y ya empecé a trabajar mientras estudias, empezás a conectar. La universidad lo que hace es abrirte el campo de posibilidades. Y estando acá en Buenos Aires, las posibilidades son muchas, es así, más en el ámbito artístico, digamos, es una de las ciudades donde más teatro hay, digamos, acá en Buenos Aires hay un teatro casi por cuadra, Ujú. un teatrito, o sea, es increíble el consumo cultural teatral y de todo tipo que hay en Buenos Aires, en Argentina, pero en Buenos Aires sobre todo, ¿no? Es donde más está concentrado. Y eso en comparación con otros países no sucede de la misma manera, menos en post pandemia. Post pandemia, lo que ha sucedido acá en relación al consumo cultural no se compara con otros países vecinos con los que tengo con los que intercambio generalmente por mi trabajo actual, obviamente. Y bueno, y ahí a partir de terminar la universidad, de crear nuestro primer espectáculo con un grupo de compañeras de la universidad, que nos fue muy bien, ganamos una coproducción con la Bienal de Arte Joven, hicimos varias funciones, bueno, yo ahí descubro que me empieza a gustar la parte administrativa de producción, de gestión, que tiene un poco de todo eso. Y ahí empiezo a laburar sobre eso, y ahí fue un boom de 2 o 3 años de producir como 20 y pico de obras, no sé cuántas, siempre en teatro independiente, ¿no? Un poco para contarles y que sepan a lo que me refiero cuando digo esto. El circuito teatral de Buenos Aires se divide como en tres grandes circuitos: el independiente, el comercial y el oficial. El comercial es calle Corrientes, para decirle de alguna manera, ¿no? Y como su nombre lo indica, los fines y los objetivos son más de la industria del entretenimiento, por eso vemos grandes figuras famosas en las carteleras, porque hay que juntar plata, digamos, ¿no? Esa Ujú. es como, funciona más como una industria. El circuito independiente, todo lo contrario, lógicamente son personas que trabajamos vinculadas más a la creación artística, a la investigación artístico-escénica, a la búsqueda. Lógicamente hay todo un trasfondo de dinero porque hay que laburar y hacer las cosas, pero De algo hay también que vivir, digamos. claro, pero Claro. se prioriza, por eso se llama independiente, porque uno puede ir a un teatro y encerrarse a ensayar y a probar, investigar, hay mucha libertad, y de hecho el teatro independiente es el semillero de todo lo que, hay un montón de actores famosos que ves en Calle Corrientes salen de lo que es el circuito independiente. Y luego tenés el oficial, que son los teatros públicos. Yo, por ejemplo, trabajo en el Teatro Nacional Cervantes, que es el único teatro nacional, es decir, que es de nosotros, de todo el país.
Después hay teatros municipales, hay teatros provinciales, el Teatro Colón es un teatro municipal, es oficial, el San Martín es un teatro municipal, bueno, y cada provincia tiene el suyo, la ciudad de Santa Fe tiene su teatro municipal, bueno, muchos, bueno, en Cañada, hasta la Casa del Bicentenario, hay varios Ujú, espacios que dependen como de lo gubernamental, por así decirlo, ¿no? Entonces, cada circuito tiene una forma de producción y una y una estética que, que le compete, ¿no? Por todas estas formas que yo te estoy comentando. Y bueno, y los artistas circulan muchos por esos circuitos, van, vienen, bueno, Milva, sin ir más lejos, digamos, ella trabaja en teatro independiente, pero ahora está haciendo Esperando la carroza en Calle Corrientes, que es ujú. completamente comercial, y también ha trabajado en el teatro oficial, ha trabajado en el Teatro Cervantes, ha trabajado en el Teatro Colón, ha trabajado en el San Martín. Entonces, bueno, como que vamos circulando por los diferentes circuitos, ¿no? Entonces, yo sobre todo me formé, porque el teatro independiente es donde te formás, es como el Ujú, barro, donde te embarrás y te formás. Y a partir de ahí desarrollé un poco esta profesión de productora teatral, danza independiente, vamos a decir artes escénicas. Cuando digo artes escénicas incluye performance, teatro, circo, danza, porque generalmente uno trabaja también con formatos híbridos, no siempre es teatro netamente, una obra de teatro aristotélica con principio, ujú. nudo y desenlace, a veces no, a veces son otro tipo de propuestas escénicas. Entonces, un poco para ir aclarando de lo que hablo, porque a veces son términos muy específicos, ¿no? Y bueno, y ahí eso, me fui, produje un montón de obras, bailé, interpreté, formé parte, estuve en escena varios años, no sé qué, y luego empiezo a trabajar con los públicos de las artes escénicas, que es una rama muy específica de trabajo de la gestión cultural y de la mediación cultural, que en Argentina es muy incipiente, en otros países no lo es tanto, y yo tuve la suerte de toparme con las promotoras más importantes del país en Ujú. materia de gestión de públicos. ¿Qué significa eso? Bueno, significa pensar a las audiencias, pensar a las personas que van a ver teatro, ¿sí? Sobre todo en un contexto en el que competimos con Netflix y otras cosas así. Entonces, Qué desafío, no, la tecnología. sí, con un montón de, exacto, Sí. sí, sí, totalmente. Entonces, no se trata solo no es marketing cuando hablo de, de gestión de públicos, son acciones, bueno, muy complejo y amplio, lógicamente, pero para dar un panorama corto, digamos, uno lo que labura es estudiando cuáles son los públicos que van al teatro, qué consume ese público, cuáles son los que no, por ende, y cómo hacemos para llegar. Siempre, y en Argentina es un modo de pensar, pensando a las personas como sujetos de derechos, es decir, se piensa a los públicos no como clientes, sino Ujú, como sujetos de derechos. Hay en la ONU, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 27, dice que todos los humanos tenemos derecho a acceder a la cultura. Entonces, desde ahí se trabaja, ¿no? Como desde una perspectiva de derechos, no como una clientela. Entonces ahí tenés un campo muy amplio para laburar y ahí es donde llego a los públicos con discapacidad. Y además tienen una convención, que es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la cual Argentina adhiere desde 2014 y tiene vigencia constitucional como ley, esa convención en nuestro país, cuyo artículo 30 dice que todos los Estados partes deben arbitrar los medios para que las personas con discapacidad puedan participar plenamente de la cultura. Entonces, Y hoy, y desde hoy, ahí es que trabajo yo. y hoy casualmente es el Día del Docente, fue el Sí, especial. Bueno, ya le mandamos saludo a los cañadenses y a todos los que se ocupan, que de alguna manera incumbe también en tu tarea, porque a mí lo que, más allá de este hermoso currículum que tenés, lo que más me atrajo es que trabajás voluntariamente o comenzaste en su oportunidad de voluntariado para traducir partituras a músicos ciegos. ¿Cómo es eso? bueno, bien, eso es una de las aristas nuevas, es como una de las más recientes. Trabajando, estudiando y especializándome en accesibilidad cultural, que tiene que ver justamente con esto, con hacer los espacios accesibles para que discapacidad participen de los espacios culturales, en mi caso, teatro, que es como mi fuerte, teatro y danza, artes escénicas, como te decía antes. Hay un campo muy poco explorado, digamos, algo que me fui formando y firmando mi perfil, así estando y embarrándome otra vez. Ujú. Eh, y ahí, lógicamente, si trabajás desde una perspectiva de derechos, tenés que trabajar con las personas con discapacidad. No es que, ay, yo que no tengo discapacidad voy a hacer el bien porque soy Igualmente, caritativa. esa No se trabaja calificación. desde ahí.
¿Cómo? Todos tenemos discapacidad. Esa calificación de discapacidad no me termina de cerrar, porque No, todos tenemos bueno, discapacidades. no, en realidad no, por eso hay que partir de ahí, que en realidad no, Sí. en realidad estamos en una situación de privilegio, no tenemos discapacidad. Ujú, La discapacidad nace en tanto y en cuanto un contexto opone barreras a un individuo que tiene ciertas características. Entonces, nosotros no podemos decir que tenemos discapacidad porque no somos una persona ciega que sale a la calle y quiere cruzar la calle y lo agarran para cruzar la calle, a lo mejor no quería cruzar. A nosotros eso no nos pasa. ujú, Entonces, si nos igualamos a eso, no estamos viendo el real problema que pasan y tienen las personas con discapacidad ujú, que vienen por el contexto. Entonces, eso es algo importante. Si nos paramos de una perspectiva de derechos, es importante darnos cuenta de eso. Y esto no es algo que lo digo yo, está ujú, en esa convención, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Lo primero que dice es, el término correcto es persona con discapacidad. La persona por delante de la condición. Y cuando uno dice persona con discapacidad o persona en situación de discapacidad, le está poniendo todas las fichas al contexto. Está diciendo, la persona no tiene un problema, el que tiene problema es el contexto, es la ujú. sociedad, que es la que no, la que no iguala, allana el camino, teniendo en cuenta las diversidades de las personas, ¿sí? Entonces, desde eso, o sea, yo lo dejo bien claro porque desde ahí hablo, ¿sí? No hablo desde la caridad, no hablo Ujú. desde justamente esto de pensar, bueno, todos tenemos capacidades diferentes, no, desde ahí no, porque es un eufemismo, tiene que ver con modelos antiguos de pensar a la discapacidad. Hablo desde derecho, entonces ahí te voy a discutir. cuando, Está cuando le va a bien, decir, te voy a discutir, así está que bien. eso va a ser así. Es- Entonces, está bueno escuchar otras voces. Está bueno. sí, en realidad no es mi voz, ¿eh? Son las voces de las personas con las que trabajo, que son personas con discapacidad. Por eso mismo ahí vamos a el voluntariado, ¿no? Uno cuando trabaja desde una perspectiva de derechos debe trabajar necesariamente a la par con las personas con discapacidad. Entonces yo me especializo en personas ciegas y en comunidad sorda. Soy hablante de lengua de señas argentina y además escribo, leo braille, obviamente, y ahí es como yo llego a la Biblioteca Argentina para Ciegos, trabajando para el Teatro Nacional Cervantes, para volver accesibles los espectáculos para personas ciegas, llego a la biblioteca, que su sigla es BAC, Ujú. BAC. La biblioteca, el vicepresidente de la biblioteca es uno de mis más amigos hoy en día. Son personas ciegas, obviamente, que arman y que sí, tienen estos espacios. Y la biblioteca tiene un montón de libros, tipo va a cumplir 100 años ahora, dentro de poco. Tiene libros en braille enormes, un montón, y tiene toda su biblioteca parlante, ¿no? Por así decirlo, porque también hay audiolibros, ¿sí? Y tiene un programa de voluntariado, Ujú. ¿sí? Entonces, en esto de decir, bueno, yo soy una persona que no tiene discapacidad y que está militando y trabajando en esta situación. Entonces, tengo que estar con las personas con discapacidad porque si no sería una hipócrita. Entonces, una de las cosas que hago es, bueno, apuntarme como voluntaria, además de investigar, trabajar y todo lo que yo sigo haciendo. Y cuando me apunto como voluntaria, ahí en la biblioteca te piden, ¿no? Te piden datos y te preguntan qué cosas sabes hacer, puedes aportar. Bueno, yo puedo aportar desde la gestión, si hay que pedir un subsidio para algo, yo puedo aportar. Bueno, yo sé música, puedo leer partituras y yo ya tenía conocimiento de que, bueno, tenemos una banda sinfónica de ciegos y un coro polifónico de ciegos, que son estatales No, y no bueno, sabía ese también. detalle, no sabía ese detalle, y qué bueno conocerlos y que vengan a Cañada de Gómez. Así que te comprometo como productora. Sí, lo que pasa es que ahí, como es un Sí, organismo estatal, ya sí, ahí sí, 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 sí. va a tener que ser de municipalidad a Estado, va a tener que ser el contacto ahí. Yo te puedo conseguir a alguien en el medio que te haga el entremés, pero ya después Está son bien. organismos son potentes, así bien estatales. Sí, Generalmente pues. hacen funciones en el CCK muy seguido, sí, sí. Ujú, Y muchas de las personas músicas que yo conozco con discapacidad visual son de la banda sinfónica o del coro polifónico. Entonces ahí yo, bueno, obviamente sé música porque mi madre, ya vieron, si vieron la nota, ujú. ya saben quién es mi madre. Así que, digo, de hecho me nombró, yo no me acordaba que había tocado la flauta traversa en ese, te juro que no me acordaba. Así que, bueno, sé tocar instrumentos, leo música desde que soy muy chiquita, entonces digo, bueno, Muy qué relacionado con el tema del intriga. flamenco, relacionamos a Sí, tu papá tocando el cajón peruano, bailando flamenco, exacto. y vos Sí, obviamente tocando la gaita gallega, ¿puede ser? sí, ahora estoy también, me metí con la gaita gallega. Bueno, sí, sí. Está Así bien. que
La música está todo el tiempo. Estudié canto hasta no hace mucho, bueno, como que ahí está todo el tiempo. Y, y entonces yo sabía que existía esta figura del dictante de partituras, que ¿qué es? Ujú. Es una persona que ve, en este caso, que debe dictarle las partituras que están en tinta y que una persona ciega no ve, para que las personas ciegas músicas las lean el braille. O sea, se transcribe, uno lo que hace es traducir, leer la partitura y dictarla para que una persona ciega, que solamente son personas ciegas lo que lo hacen, las transcriben al braille. Pero Ah, al braille, a una que se llama musicografía braille, es una forma del braille muy elevada, que yo no la desconozco, yo braille bien. básico leo nomás, pero digo, la musicografía braille es una forma muy compleja del braille, que hay muy pocos copistas, ese es el nombre. Y mucha Claro. gente viene a estudiar acá, por ejemplo, no sé, hay personas ciegas de Guatemala, de otros países que yo he Bien. visto que vienen a estudiar acá como musicografía para ser copistas de partituras. Entonces es un trabajo de a dos en el que una persona, eso, yo, Brenda, dictante, le dicto la partitura a mi copista y mi copista lo va pasando al braille. Y bueno, y después eso, lo Ujú. usan para estudiar música, para tocar y eso. Entonces en la banda sinfónica, que es un organismo estatal, hay roles, entonces bueno, hay dictantes que trabajan para la banda sinfónica. Yo en mi caso trabajo para una copista de forma independiente, que saben que es copista, entonces la llaman, es una soprano ciega, la llamó para que le transcriba no sé, un aria, de no sé qué. Me llama a mí y yo se lo dicto, o ella misma, que es violista en este caso, quiere tocar no sé, tocar alguna pieza y bueno, y me llama y yo se lo transcribo. Y para la biblioteca recientemente se abrió un ensamble dirigido por Rubén Ronchi, que él forma parte de la Sinfónica de Ciegos. Y bueno, él es el que lo coordina, es el director, y les enseña a personas ciegas, obviamente, a tocar instrumentos, y ahí necesitan gente que le transcriba, o sea, que les dicte las partituras para transcribirla y que puedan estudiar. A su vez aprenden a leer partituras en braille también, o sea, es como lo mismo, de la misma manera que uno aprende a leer la partitura mirándola, las personas ciegas la aprenden a través del tacto, como es la Ujú. lectura del braille. Así que un poco es eso, el trabajo. Es Y, un memo- trabajo de y, mem- traducción. y memorizar eso debe ser, no debe ser nada fácil, o sea, memorizar en una sinfónica, una canción, una cosa es tocar una canción común y corriente, con estribillo, pero memorizar en una sinfónica debe ser un arduo trabajo, poder memorizar esas Sí, es un piezas. arduo trabajo. Aquellos músicos más especializados lo que te dicen es que cuando son piezas clásicas, que por ahí las armonías son más predecibles, por Ujú. ahí pueden sacarlo por lógica y por razonamiento, entonces ahí la memoria un poco, como que no necesitan tanta memoria. Ahora cuando son piezas más contemporáneas, ahí sí, por ahí tienen que ir leyendo, tocando y bueno, ir. Pero bueno, a la final termina siendo muy similar a lo que uno hace cuando aprende a tocar. Digo, yo con la gaita también leo la partitura y después me la aprendo de memoria, la leo un par de veces y después ya mis dedos, o sea, hay algo de la memoria muscular también, o sea, el instrumento, vos lo sabés, tocar la trompeta, Ujú. hay algo de la memoria que va más allá, que tiene que ver con lo físico además, ¿no? Entra en Sí, juego sí, no solamente la cabeza, sino también el cuerpo, entonces, sí, digo, sí. eso también funciona para las personas ciegas y es lo mismo, digo, no, al final es. Igualmente estoy ya hablando acá sin saber, tendríamos que Bien. entrevistar a una persona ciega que sea música y preguntarles, eso sería lo ideal. Para Te no esperamos, suponer. te esperamos por Cañada como coreógrafa, como productora, y también que nos haga conocer este lindo mundo que yo acabo de conocer, que tiene que ver con la presencia de una sinfónica de ciegos y con la presencia de un coro de ciegos. O sea, si bien uno Sí, siempre maneja, buscaros en Instagram y bien, seguilos y algún día te venís a ver alguna presentación. sí, sí, con Sí, todo gusto, claro. Bueno, pues, sí. Brenda, un gusto de hablar con vos y quedamos en contacto para compartir tus nuevas experiencias desde Buenos Aires. Bueno, muchas gracias por la buena onda, por el interés, muchas gracias, muchas gracias. Que tengas un buen día. Igual.